Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 3 de julio. Alias Churrón, uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros, fue detenido en Guayaquil durante un operativo militar. El sospechoso es requerido por el gobierno de Estados Unidos, que ofreció hasta $5 millones como recompensa por su captura, y es acusado de tráfico ilegal de droga. Estefanía Arias cuenta quién era Francisco Bermúdez Cagua. El operativo militar se desarrolló anoche en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón, fue capturado en el interior de un local comercial. Bermúdez es uno de los cabecillas de la banda Los Choneros y es considerado un lugarteniente de alto nivel de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ahora preso en Estados Unidos. Acaba de caer alias Churrón. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, señaló que era el contacto directo entre los choneros y el cártel de Sinaloa. Sí, esta es una operación que se llevó a cabo junto con el Centro Nacional de Inteligencia. El seguimiento ya venía por 8 meses aproximadamente. El día de hoy se procede a hacer la captura con la intervención del ejército ecuatoriano. En 2018, alias Churrón estaba preso en la cárcel regional de Guayas, pero en 2024 se fugó de un hospital al que fue trasladado por heridas durante un enfrentamiento en prisión. Ya en 2025, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura y fue el primer ecuatoriano en figurar en el programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado de ese país. Esto porque fue acusado en el distrito este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y de poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de droga. Junto a Fito y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, también integrantes de Los Choneros. Alias Churrón fue detenido junto a 2 personas que eran integrantes de su círculo de seguridad. Será trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena y luego, según las autoridades, será extraditado a Estados Unidos. Otras 18 personas fueron aprehendidas en medio del operativo Pandora ejecutado en Guayas. En la intervención también se clausuraron prostíbulos, otros negocios, como lo informa ahora Eric Zambrano. El operativo Pandora se ejecutó en el noroeste de Guayaquil. Alrededor de 700 agentes de la Policía Nacional, Autoridad de Tránsito y otras entidades se desplegaron en varios puntos del distrito Nueva Prosperina. El ministro del Interior, John Reinberg, detalló que la operación permitió la captura de 8 personas vinculadas con extorsiones. Intimidaban a los locales comerciales, a las personas que viven en estos sectores, entre entrada a la 8 y Nueva Prosperina, que tenían que pagar para entrar a sus casas, para salir de sus casas, para abrir sus locales. Los uniformados también intervinieron un local de repuestos en la entrada de la 8, donde encontraron una caja fuerte con dinero y 3 armas de fuego. En el lugar, 3 ciudadanos chinos fueron aprehendidos. Los agentes de la ARCSA e Intendencia de la Policía también participaron en el operativo y clausuraron 26 establecimientos, entre ellos varios prostíbulos. Se acabó el pretexto de que no podemos cerrar lugares como estos que no tienen permiso para funcionar y como ustedes vieron es un centro de prostitución, básicamente lo que ocurre acá. Y estos centros es donde ocurren los delitos, es donde suceden los actos delincuenciales, donde se genera el microtráfico. Asimismo, el personal de migración detuvo a 7 extranjeros quienes permanecían en el país de manera irregular. Los transportistas inter e intraprovinciales esperan la instalación de las mesas técnicas como un paso previo al alza de tarifas. Respaldan sus exigencias con un estudio que indica que el aumento de pasajes amerita un porcentaje de un 200%. Diego Puente con esos detalles. El gremio de transportistas inter e intraprovinciales ya no discute si habrá un alza de sus pasajes. Eso, indica su dirigencia, será una realidad. Lo que debaten ahora es cuándo se aplicará un incremento y en qué porcentaje será. Para los dirigentes del sector, los precios de los pasajes actuales son insostenibles porque ya se terminaron las compensaciones que el gobierno nacional les asignó luego de la eliminación del subsidio al diésel en septiembre del 2025 y porque su precio casi se ha duplicado desde ese mes.
Por eso hicieron un estudio con un estimado de la subida. A nosotros el impacto económico es el 200%. Entonces, si vamos a una tarifa técnica, eminentemente técnica, esa tendría que ser la tarifa. Los transportistas habían amenazado con no salir a trabajar este viernes para que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aplique el aumento desde el 1 de julio, que según el gremio fue un acuerdo con el gobierno. Pero en una asamblea extraordinaria y tras una advertencia de la ANT de suspender sus permisos de operación, declinaron la medida. Este viernes, los transportistas entregaron a la agencia un pedido para instalar mesas técnicas en 48 horas y en ellas establecer las condiciones del incremento. Ofreces hacer mesas, pero me tienes que decir cuándo vas a hacer las mesas y en qué tiempo se va a resolver. Eso tiene que decirme la autoridad, no lo tengo que decir yo. El gobierno entregó una compensación de entre $1,200 y $1,800 por cada bus durante 8 meses. El último desembolso fue el 15 de junio. Y tras 9 días sin el servicio formal de recolección de basura en Durán, el municipio triplicó su contingente para enfrentar la emergencia sanitaria. Estefanía Arias está en el sector El Recreo, nos tiene ya los detalles. Adelante, Estefanía, te escuchamos. ¿Qué tal, Steffi? Amigos, buenas tardes. Así es, estamos en el sector del Recreo. Este es uno de los sectores afectados por esta acumulación de basura. Y sí, desde hoy el municipio de Durán activó este plan de contingencia que lo triplicó en realidad. ¿En qué consiste? Bueno, que de 10 volquetas pasaron a 30 volquetas de la prefectura y de la empresa privada para poder recoger estos desechos, que aún se ve estos cúmulos de basura en varios puntos de Durán. ¿Por qué? Porque precisamente desde hoy ya triplicaron este número de volquetas para poder precisamente enfrentar esta crisis sanitaria. Luxiola Muentes, secretaria de la Dirección de la Comunidad del municipio, tengo entendido, ya han coordinado también los recorridos y los horarios de estas volquetas. Buenas tardes, mucho gusto, gracias una vez más, permitirnos llegar con la razón obviamente y el trabajo articulado que hemos tenido de los brazos ejecutores como la Gobernación del Guayas, la Prefectura y sobre todo el ente privado, pero también hay que apoyarnos en el tema de la ciudadanía. Hoy por hoy tenemos recolecciones desde las 7 de la mañana hasta la tarde en una jornada triplicada, tenemos 120 funcionarios desbordados en la calle, 30 volquetas como lo aseveró y 12 gallinetas. Con esto vamos a lograr duplicar o triplicar la cantidad diaria que recogimos el día de ayer, aproximadamente fue 350 toneladas. Hoy vamos a lograr triplicarla seguramente por el esfuerzo. Nos vamos a mantener en pie, como verá el equipo, los funcionarios, sin cargos, sin ningún tipo de amonestación. Estamos en territorio por disposición del señor alcalde Luis Chonillo. Ahora, son cerca de 58 sectores los que hay en Durán, han llegado ya a 25, obviamente aún se ve esta acumulación en algunas esquinas. Es correcto, se ve la acumulación, por eso los convoco a la comunidad también a ser un poquito más coordinados. Limpiamos un área, luego de 5 o 10 minutos, contamos también de nuevo con otra vez ese tipo de acumulaciones, sabiendo de que estamos desbordando el contingente, pero ameritamos también ese apoyo de la comunidad que lo está haciendo y es la cual también es de agradecimiento a poder tener este tipo de convocatoria de la comunidad y también tener un poquito de resiliencia a la situación y sobre todo decir que nos estamos colaborando mutuamente. Es una obligación del municipio, estamos presentes, como le decía, 30 volquetas, 12 gallinetas el día de hoy, más la articulación de lo público y sobre todo de lo privado. Hasta que, por supuesto, haya ya una empresa oficial que se encargue de este servicio de la recolección de basura acá en Durán. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes a esta tarea y, por supuesto, también ese llamado a la comunidad a que no haya una mala disposición de la basura, sino que pase o que saque sus desechos cuando el recolector vaya a pasar por su sector. Buenas tardes. La fiesta del fútbol 2026 es auspiciado por de Kia F2 desde 22.999.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la salida de Sebastián Becachese ya como director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya está Luigi Marquele con nosotros de regreso para contarnos también esas novedades. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi, amigos? Muy buenas tardes. El gusto de estar nuevamente acá con ustedes en estudio. Ahora corre el tiempo para encontrar un nuevo estratega antes del inicio de las eliminatorias, tal como lo habíamos contado al final de la participación de Ecuador en esta Copa del Mundo. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene más detalles. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó lo que Sebastián Becachese ya anticipaba tras la eliminación del Mundial. El estratega argentino deja de ser técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. La confirmación llegó mediante un comunicado en el que señalaron que la salida se da por la finalización del contrato y junto a él también sale el cuerpo técnico que lo acompañó. Becachese estuvo al frente de la TRI desde agosto de 2024. En sus cerca de 2 años como entrenador, estuvo al frente de 24 partidos, en los que consiguió 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. 1 contra Brasil en las eliminatorias y 2 en la Copa del Mundo, contra Costa de Marfil y México. Ahora corre el plazo para que la federación encuentre un nuevo director técnico y aunque no se ha anunciado de manera oficial que ya están en la búsqueda, los plazos sí corren, ya que la próxima ventana de amistosos internacionales es en septiembre de este año y la TRI deberá contar con alguien que dé un rumbo al equipo antes de esa fecha. Además, la Conmebol ha anunciado la intención de arrancar las eliminatorias sudamericanas en marzo de 2027. Y en 2028 se suma la Copa América. La lista de alternativas es larga. Hay entrenadores reconocidos como Marcelo Bielsa que, al igual que Becachese, dejaron a sus selecciones tras la eliminación del Mundial. Además, hay rumores sobre técnicos de equipos reconocidos del continente y que conocen el medio local como Guillermo Almada. Incluso se ha barajado el regreso de Gustavo Alfaro, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Son alternativas que tendrá que barajar la FEF, con base en el perfil que buscan, tiempos y presupuesto. Y como lo decía Luis Alfredo Zúñiga, empiezan a sonar nombres para asumir el cargo de director técnico de la selección ecuatoriana. Aunque todavía no hay acercamientos, ya hay entrenadores que están interesados en dirigir a la TRI. Uno de ellos es el colombiano Juan Carlos Osorio, según reveló Ecuavisa el periodista David Faitelson. El puesto de entrenador en la selección ecuatoriana de fútbol está vacante. Directores técnicos de la región consideran que es un puesto atractivo por la calidad de futbolistas y el potencial que tiene la tricolor. En entrevista con Ecuavisa, el periodista mexicano David Faitelson develó que el colombiano Juan Carlos Osorio está interesado en ser el sucesor de Sebastián Becachese. Ecuador tiene mucho talento, es una fuente inagotable. Ayer platicaba con Juan Carlos Osorio, que fue técnico de México, y me decía que él tiene la ilusión de dirigir una selección. Le dije, ¿qué selección le gustaría dirigir? Porque parece que la de Colombia va a ser cada vez más complicado, porque Colombia está jugando muy bien con Néstor Lorenzo, ¿no? Y me decía Ecuador. Yo quiero dirigir Ecuador porque Ecuador tiene una calidad, una condición en sus futbolistas. Osorio ya dirigió a la selección mexicana, además de haber triunfado en Atlético Nacional de su país. El colombiano es apenas uno de los nombres que suenan para ocupar el banquillo tricolor, aunque no han existido acercamientos por parte del Ecuafútbol. Ahora revisamos la agenda de partidos de hoy. A esta hora están jugando las selecciones de Australia y Egipto en el estadio de Dallas. Egipto está ganando por la mínima diferencia, 1-0 con gol de Emam Ashur al minuto 13. Luego Argentina se va a enfrentar contra la selección de Cabo Verde a partir de las 5 de la tarde en el estadio de Miami. Y la jornada se va a cerrar con el duelo entre Colombia y Ghana a las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City. Y esta noche Colombia se juega su permanencia en el Mundial 2026. Se va a enfrentar a Ghana. Para conocer detalles del encuentro nos vamos a enlazar con Johnson Rojas de nuestra cadena aliada Caracol. Adelante, Johnson, cuéntanos las novedades de los cafeteros. ¿Qué tal, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana? Aquí estamos en Kansas City para vivir lo que va a ser ese partido entre las selecciones de Colombia y Ghana, que buscan su paso a los octavos de final en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los dos equipos llegan con la ilusión de avanzar. La selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, que en el pasado también dirigió a la selección colombiana, pues está motivada para lograr
esta hazaña de avanzar a los octavos de final, mientras que Colombia, con la dirección del argentino Néstor Lorenzo, que cumplirá 50 partidos con el equipo colombiano dirigiendo, pues busca también fortalecer esos aspectos que lo dieron como líder del Grupo K, donde ganó 2 partidos frente a Uzbekistán y también le ganó a la República del Congo y empató 0-0 frente a Portugal, que también ya está clasificado a los octavos de final. Entonces la clasificación a esos octavos va a depender también de lo que hagan los dos equipos. Colombia busca la agilidad, la versatilidad en el manejo de la pelota, mientras la selección de Ghana, con su explosividad y velocidad, busca también contrarrestar esa fuerza que tiene con la pelota la selección colombiana. El árbitro del partido será el francés Clement Turpin, así que todo listo para vivir esta fiesta, una más de la Copa del Mundo del FIFA. Así que sigan ustedes con más en estudio. Gracias, Johnson, por ese informe, y más adelante tendremos más información mundialista. Siga con nosotros aquí en Televistazo. Más adelante en Televistazo, Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, es investigado por presunta obstrucción de la justicia. Ya le contamos los detalles del caso, que según García busca frenar su participación como candidato para el Consejo de Participación Ciudadana. Concluidas las primarias, el mapa electoral evidencia cómo los partidos apuestan por figuras ya conocidas para disputar las principales alcaldías y prefecturas del país. Y entre los precandidatos hay ministros, asambleístas, exautoridades, actuales mandatarios locales que buscan cambiar de cargo o regresar a la función pública. Adriana Bermeo detalla los nombres. Están presencialmente, que se encuentran... Con el cierre de los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos, el escenario para las elecciones seccionales de noviembre empieza a tomar forma, con autoridades en funciones, exautoridades y nuevas figuras que buscarán un cargo de elección popular. Entre las figuras del gobierno que darán el salto a la contienda electoral está el exministro del Trabajo, Harold Burbano, designado como precandidato de ADN a la prefectura de Pichincha. También la directora nacional del Seguro Social Campesino, Giovanna Ovidia, quien buscará la alcaldía de Quito. Y el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, postulado para la alcaldía de Cuenca. A ello se suma la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, que aspirará a la prefectura del Guayas. La asamblea también aporta varias figuras. El expresidente del Legislativo, Nils Olsen, competirá por la alcaldía de Guayaquil. Andrés Kushmer buscará la prefectura del Guayas, ambos por el oficialismo. Y Johnny Terán Barragán, del Partido Social Cristiano, aspirará a la prefectura de Los Ríos. Actualmente su padre ocupa ese cargo. Hay quienes pretenden regresar a cargos que ya ocuparon. La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por Centro Democrático. Jorge Yunda en Quito se postulará por Avanza y Pedro Palacios se candidatizará por tercera vez a la alcaldía de Cuenca, ciudad que ya dirigió en 2019. Otros buscan nuevo cargo. Roberta Zambrano, actual prefecta, irá por la alcaldía de Esmeraldas por ADN. Juan Cristóbal Lloret, también prefecto, será candidato a la alcaldía de Cuenca por el Partido Socialista. Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, se postulará a la prefectura de Azuay por Pueblo, Igualdad y Democracia. Y Clemente Bravo, que fue alcalde de Santa Rosa 4 ocasiones, desde 2000 hasta 2019, y prefecto de El Oro los 2 últimos periodos, ahora quiere ser alcalde de Machala. Desde ayer, Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, es investigado por el presunto delito de obstrucción de la justicia. García considera que esa indagación en su contra tiene una intención política para evitar que participe como candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diego Cuenca, ahora con ese informe. Ese jueves, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio contra el abogado Ramiro García Falconi, quien enfrenta los procesos judiciales que pesan contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La indagación está a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por el presunto delito de obstrucción de la justicia. García fue notificado este viernes. Acabo de revisar mi correo y ha llegado a las 2 de la mañana vía correo spam, correo basura, una notificación de una supuesta denuncia, y digo supuesta porque no se adjunta a la denuncia. La Fiscalía informó a Televistazo que por ser una investigación previa, los detalles de la misma se mantienen en reserva. No esclarece cuáles son los hechos específicos
que motivaron esta indagación. Tampoco a qué caso está relacionada la presunta obstrucción de la justicia. García considera que esa denuncia tiene una intención política, porque es uno de los 163 hombres inscritos para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, presentaron una denuncia de cualquier cosa para ver si por ahí cuela una impugnación a mi candidatura. Fiscalía inició esa investigación un día antes de que culminen las impugnaciones a esas candidaturas. Según el CNE, hoy concluye el plazo para que las organizaciones sociales y la ciudadanía presenten denuncias u observaciones sobre las postulaciones a la elección del Consejo de Participación, cuyas autoridades se definirán en las seccionales del próximo 29 de noviembre. El Consejo de la Judicatura expidió el reglamento del concurso para designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El proceso contará con 8 fases, se estima una duración cercana a los 7 meses. La puerta de entrada a la máxima instancia de justicia del país permaneció cerrada por 5 años. El último concurso que se realizó y llegó a feliz término fue en febrero de 2021. A partir de allí se dieron 2 intentos por incorporar magistrados a la Corte Nacional de Justicia, pero fueron anulados. Con varias vacantes, el Consejo de la Judicatura vuelve a poner en marcha el proceso que promete integrar plenamente a la alta corte del país. Este viernes sesionó y expidió el reglamento para este concurso. Hay elaboraciones e informes técnicos por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano para determinar cronograma, convocatorias, vacantes, considerando que desde el año 2021 a la presente fecha la Corte Nacional se ha visto conducida por magistrados de carácter temporal. El concurso contará con 8 fases: convocatoria, postulación, méritos, examen de confianza, examen psicológico, impugnación ciudadana, oposición y audiencia pública. Para la fase de oposición se contará con un banco de 1000 preguntas de conocimientos generales y 1000 más de conocimientos específicos. Los candidatos serán valorados sobre 100 puntos, 50 por méritos y 50 por oposición. Y solamente quienes completen o superen los 80 puntos serán quienes, hasta los 100, serán quienes formarán parte de esta alta Corte de Justicia en el país. Para expedir este reglamento se contó con el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia respecto de las pruebas de confianza y recomendaciones de la Contraloría General del Estado que permiten, según las autoridades, garantizar el correcto desarrollo del concurso. Se está precautelando el interés público y que no se cometan los mismos errores. De los 21 jueces que deben conformar la Corte Nacional de Justicia, actualmente solo 10 son titulares. Esta cifra se reducirá a 4 en 2027. Obras familiares, shows musicales, temáticos se anotan en la agenda para este fin de semana en varias ciudades del país. Y además, el Jardín Botánico de Guayaquil alista una función de cine medieval. Diana León nos cuenta. Caudales, el primer festival internacional de danza organizado por la Universidad de Cuenca, concluye este sábado con la presentación de la obra Consecuencias Imprevistas, en la que 3 mujeres observan y son observadas. La función empieza a las 7 de la noche en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de la capital azuaya. La entrada es libre. La cantante quiteña Do Blanco ofrecerá este sábado un show tributo a Taylor Swift, con 20 canciones de la superestrella pop. La cita será desde las 7 de la noche en el Teatro Scala de Quito. Enséñate, Miguel, invento la máquina del tiempo. En la nueva comedia de la Sala La Bota de Guayaquil, un experimento enfrenta a un científico no creyente y a su devota asistente. Empieza a las 8 de la noche del sábado. Con música, pasos de baile y una colorida puesta en escena, la obra La Heladería reflexiona sobre la importancia de la lectura en los más pequeños. Estamos todos aquí. Se presenta en la Sala Teatriz en Plaza Parque Town Center de La Aurora este sábado y domingo a las 11 de la mañana. Toda tristeza. El Jardín Botánico de Guayaquil propone al público disfrutar de 2 películas al aire libre.
Con temática medieval, los asistentes podrán ir vestidos según la época para disfrutar de la proyección de Corazón de Caballero y La Princesa Prometida. El país vende más, pero no crece en la misma proporción. Las cifras oficiales de junio muestran un comercio en expansión que conviene con un mercado laboral que apenas se mueve. Lenin Artieda lo informa. Junio deja una cifra que es una buena noticia. Según el Servicio de Rentas Internas, las ventas crecen en el país. Si en 2025 el sexto mes registraba 21.821 millones de dólares, en 2026 ese valor creció a 25.410 millones. Los segmentos que registran un mayor dinamismo son transporte y almacenamiento, con un 21,8% adicional en su facturación. En el comercio se vendió un 20% más. Lo siguen la construcción con un 15,7% y el turismo con 14,4%. Pero el otro lado de la ecuación no crece al mismo ritmo. El último reporte oficial de empleo daba cuenta de un crecimiento marginal de 1,4% y una informalidad de 52 puntos. Entonces, ¿quién está comprando más si el empleo pleno no despega? Parte de la respuesta está en el crédito. Las compras con tarjeta crecen a doble dígito. En Ecuador, 9 de cada 10 dólares pagados con tarjeta de crédito se difieren. Este dato es relevante si se considera que el Banco Central señaló que el consumo de hogares es el principal responsable de la dinamización económica. Eso se financia a través del endeudamiento con el sistema financiero y se financia también con ese incremento importante de las remesas de los migrantes que vemos que han repuntado en casi un 8%, 7-8% en lo que va del año. Pero hay también otras razones del incremento de las ventas y se relaciona con el crecimiento de las importaciones. Parte de las compras que más se registran son de materias primas y de bienes de capital, si hablamos de importaciones. Y tanto comprar materias primas como bienes de capital contribuye a que se produzca más. Que las ventas crezcan es bueno, pero ¿por qué el crecimiento económico del país no es equivalente, sino apenas una pequeña fracción? El parque de diversiones está abierto. Ese parque de diversiones lo estamos llenando con juguetes que vienen del exterior. No estamos creando mayor valor agregado, no estamos creando mayores exportaciones y no estamos creando mayor empleo en el Ecuador. Es una mezcla peligrosa. En resumen, en Ecuador se vende más, pero buena parte de ese consumo se sostiene en deuda y no en salarios nuevos. Montañas de metal, miles de cilindros de desuso y toneladas de residuos que parecen haber llegado al final de su historia son transformados en una planta de Cotopaxi. Carla Delgado con una nueva entrega hoy de Ecoaterra. Caminar por esta planta es como recorrer un inmenso cementerio de chatarra. Montañas de metal se elevan por todas partes. Motores, radiadores, tuberías, estructuras y restos de electrodomésticos que alguna vez formaron parte de hogares e industrias. Hasta aquí también llegan miles de cilindros de gas fuera de servicio. Una impactante imagen de tanques que durante años sirvieron para cocinar y que hoy esperan una nueva oportunidad. Estamos en la planta de Novacero en Lazo, provincia de Cotopaxi. Desde hace 14 años aquí se produce green steel o acero verde, un material fabricado a partir de la reutilización de chatarra metálica como materia prima. Durante los últimos 3 meses, hasta esta planta ubicada en Lazo han llegado más de 48,000 toneladas de chatarra. El inventario va cambiando día a día y llega chatarra desde diferentes partes del país. Nosotros hacemos una reclasificación de dichos materiales. El material ferroso es el que ingresa a nuestra línea de producción. La chatarra ferrosa es triturada, seleccionada y transportada hasta los hornos de fundición. Allí se mezclan distintos tipos de acero para cumplir una fórmula precisa. La temperatura alcanza los 1650 grados centígrados. Solo entonces el metal se funde por completo y nace el acero verde. La planta tiene una capacidad de fundición de 35 toneladas por hora. Una vez
listo, el acero líquido es convertido en lingotes que posteriormente pasan por procesos de laminación y recalentamiento para transformarse en nuevos productos. La cadena de reciclaje que alimenta esta industria se extiende por todo el país. Novacero trabaja con alrededor de 70 microempresarios distribuidos en más de 90 puntos de recolección, una actividad que genera sustento para más de 12.000 personas. Desde 1993, la empresa ha procesado más de 2.7 millones de toneladas de chatarra metálica. Además de recuperar acero, también permite aprovechar materiales como cobre y aluminio. Darle la valoración a ciertos materiales como el caucho, la madera, la fibra, la esponja. Y esto lo convertimos en el CDR, que es un combustible de residuos. Lo que para muchos es simplemente desecho, aquí se convierte en una nueva oportunidad. Iniciativas que demuestran que la economía circular no es un concepto lejano, sino una realidad que transforma residuos en empleo y sostenibilidad. Concluimos. A ustedes, gracias por informarse con nosotros. El INAMI, recuerden que pronostica hasta mañana sábado lluvias en la zona sur del país. Recuerde que debe tomar precauciones. Y en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play, nuestras cuentas de redes sociales, las noticias se actualizan a toda hora. Televistazo vuelve hoy a las 7 de la noche. Que tengan todos una buena tarde.